¿Te imaginas por un momento que entre miles de ángeles condenados por rebelarse contra Dios, uno solo experimentó algo que parecía imposible, el perdón divino? Su nombre era Sariel, y su historia está escondida en los textos más antiguos de la humanidad. Una historia que desafía todo lo que creía saber sobre la justicia y la misericordia de Dios. Hoy vas a descubrir no solo cómo 200 ángeles decidieron abandonar el cielo por amor prohibido, sino también porque solo uno de ellos encontró el camino de regreso. Si esta introducción ya encendió tu curiosidad, suscríbete a mi canal, activa la campanita y dale like para llegar a más personas. Y quédate hasta el final, porque lo que descubrirás sobre el libre albedrío y las decisiones eternas podría cambiar tu perspectiva para siempre. Capítulo 1. El pacto prohibido. La misión original. Antes de que existiera la primera ciudad, antes de que Abraham levantara altares al Dios verdadero, ya había una guerra silenciosa desarrollándose. No era una batalla con espadas comunes, sino con decisiones. Entre los seres creados por el Altísimo estaban los ángeles conocidos como los vigilantes, en hebreo, los sirin. Su misión era clara según el libro de Enoc y las referencias bíblicas: cuidar, guiar y proteger a la humanidad en sus primeros pasos sobre la tierra. Eran como centinelas celestiales, testigos directos del plan divino. Pero algo comenzó a cambiar dentro de algunos de ellos. Un deseo extraño, fuerte y prohibido empezó a crecer en sus corazones: experimentar el amor humano. El monte Hermón, lugar de la conspiración. ¿Te has puesto a pensar cómo algo que parece tan puro puede convertirse en la peor de las transgresiones? Eso fue exactamente lo que pasó. Según el libro de Enoc, estos ángeles se reunieron en secreto en la cima de una montaña llamada Hermón. Ahí, liderados por un ángel carismático llamado Semiaza, hicieron un pacto que ninguno podría romper. La decisión fue consciente y deliberada: abandonar el cielo y unirse con las hijas de los hombres. Ninguna orden divina les pedía eso. Ninguna voz los había enviado. Fue una elección, y cada elección trae consecuencias. En el silencio de esa noche, juraron fidelidad entre ellos para descender a la tierra y vivir placeres que no les correspondían. ¿Alguna vez has sentido la tensión entre lo que sabes que está bien y lo que deseas en lo profundo? Puedes imaginar la tensión de ese momento. El cielo observaba, y hasta la creación parecía contener la respiración. La gravedad de la decisión. Esa decisión no fue un simple impulso, fue una ruptura calculada contra el orden divino. Era como arrancar una página del libro de la creación y tratar de escribir su propia versión. Y al hacerlo, sus alas comenzaron a perder brillo. Aquellos que fueron creados para ser antorchas de luz, ahora daban sus primeros pasos hacia la oscuridad. Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más intensa, porque entre esos 200 que bajaron había uno que cambiaría el rumbo de todo. Un nombre que la mayoría nunca ha escuchado, pero que brilla como una excepción entre tantas caídas. Sariel. Capítulo 2. El libre albedrío y sus consecuencias. El regalo peligroso. Cuando pensamos en los ángeles, solemos imaginarlos como seres que no pueden equivocarse, como si estuvieran programados para obedecer siempre. Pero la verdad, según las escrituras, es que igual que los humanos, ellos también recibieron un regalo que es tan glorioso como peligroso: el libre albedrío. Dios no creó marionetas, creó seres capaces de decidir. Y esa capacidad de elegir fue lo que abrió la puerta a la mayor rebelión celestial de todos los tiempos: la anatomía de una mala decisión. Los vigilantes no cayeron porque fueran ignorantes. Ellos sabían exactamente lo que hacían, conocían las consecuencias, habían visto la gloria del Altísimo, y aún así eligieron darle la espalda. ¿Por qué? Porque el libre albedrío es eso, la posibilidad de escoger incluso lo que destruye. ¿Te has puesto a pensar que en tu propia vida, muchas veces no son las circunstancias, sino tus elecciones, las que determinan tu destino? Así pasó con ellos. Lo que comenzó como un deseo escondido se convirtió en una decisión colectiva, un deseo de amar como los hombres, de sentir lo que nunca debieron sentir. Y en lugar de rechazarlo, lo alimentaron hasta que se volvió más fuerte que su misión. El precio universal. Cambiaron la eternidad por un instante, cambiaron lo eterno por lo pasajero, y al hacerlo, no solo se alejaron de Dios, también arrastraron consigo a la humanidad. Porque no olvidemos algo crucial: cada vez que alguien rompe con el orden divino, no lo hace en soledad. Sus decisiones siempre dejan cicatrices en otros. Los vigilantes, al seguir su deseo, no solo marcaron su propio destino, sino también el nuestro. Lo que parecía un acto personal se convirtió en una tragedia universal. La excepción misteriosa. Pero dentro de esa multitud que se equivocó, un solo nombre se levantó como excepción: Sariel. Él también descendió. Sí, también estuvo en el monte Hermón. Pero su elección fue distinta, y esa diferencia lo colocaría en un lugar que nadie jamás imaginó: el perdón de Dios.
Nunca has sentido la presión de seguir a la multitud, pero algo dentro de ti grita que no es el camino correcto. Capítulo 3. La corrupción se extiende. El descenso catastrófico. El descenso de los vigilantes no fue un simple movimiento del cielo a la tierra. Fue como si la luz misma se apagara lentamente. Cada paso que daban los alejaba más del resplandor divino y los acercaba a las sombras de un mundo que no estaba listo para lo que iba a suceder. Cuando sus pies tocaron el suelo de la tierra, la creación entera tembló. Los hombres y mujeres de la época miraban con asombro a esos seres majestuosos, deslumbrados por su belleza y su poder. Los Nefilim, una abominación. De esas uniones prohibidas nacieron gigantes colosales conocidos como los Nefilim, un término hebreo que significa los caídos o los que hacen caer. Estos seres no pertenecían ni al cielo ni a la tierra. Eran híbridos que cargaban en su sangre la corrupción de sus padres caídos. Se convirtieron en depredadores de la humanidad. Robaban cosechas enteras. Destruían aldeas completas. Devoraban a los más débiles. Su sola existencia era un recordatorio del error de los vigilantes. Los conocimientos prohibidos. Pero la corrupción no se quedó ahí. Según el libro de Enoc, los ángeles caídos empezaron a enseñar a los hombres artes que estaban prohibidas. Azazel enseñó la fabricación de armas y el arte de la guerra. Semiaza reveló conjuros y raíces de encantamiento. Armaros enseñó a deshacer conjuros. Baraquel enseñó astrología. Cocabel reveló los signos de las estrellas. Ezequiel enseñó el conocimiento de las nubes. Araquiel enseñó las señales de la tierra. Chamsiel enseñó las señales del sol. Lo que debía ser un mundo guiado por la pureza de Dios fue manchado con secretos que nunca debieron ser revelados. Fue como abrir una caja de Pandora que no podía cerrarse jamás. Sariel, la diferencia crucial. En medio de tanto caos, Sariel seguía siendo una figura distinta. Aunque había descendido, no se entregó con la misma profundidad al pecado que sus hermanos. Era como si algo dentro de él todavía recordara quién era y a quién pertenecía. Nunca te ha pasado sentirte rodeado de errores, pero con un fuego interno que te dice, ¿no es aquí donde pertenezco? Así estaba Sariel. Y esa diferencia sería crucial en lo que estaba por venir. Si esta parte te hizo reflexionar sobre tus propias decisiones, suscríbete, activa la campanita y dale like. Así sabré que esta enseñanza está llegando a tu corazón. Capítulo 4. La voz del juicio. Enoc, el mensajero divino. El cielo ya no guardaba silencio. El pecado de los vigilantes y de sus hijos gigantes había llegado hasta el trono del Altísimo como un rugido insoportable. Fue entonces cuando Dios escogió a un hombre, Enoc, séptimo desde Adán, para ser la voz que anunciaría lo inevitable. La visión del trono. Imagina la escena que describe el libro de Enoc. Enoc, un mortal caminando con Dios, es arrebatado al lugar donde ni siquiera los ángeles se atreven a entrar sin ser llamados, el salón del juicio divino. Ahí estaban, los libros abiertos, las huestes celestiales en orden perfecto, el trono rodeado de fuego eterno. Y desde ese trono salió la sentencia. Los que abandonaron su morada serán encadenados hasta el día del juicio final. Sus hijos perecerán y su memoria será borrada de la faz de la tierra. El anuncio del juicio. Cuando Enoc regresó, llevaba en su voz el eco del mismo Dios. No era un hombre hablando, era la eternidad anunciando su veredicto. Se presentó ante los vigilantes caídos y con lágrimas en los ojos proclamó: vuestra grandeza no os librará, vuestras alas no os sostendrán. Habéis escogido lo prohibido y ahora probaréis el fruto de vuestra rebelión. Reacciones diversas. Las reacciones fueron reveladoras. Algunos vigilantes se llenaron de furia, otros cayeron en desesperación, otros más se endurecieron en su orgullo. Pero hubo uno cuyo corazón tembló de forma distinta, Sariel. Para él, esas palabras no eran solo condena, eran un llamado. Era como si el cielo le hubiera recordado que aún quedaba un hilo de misericordia si se rendía completamente. La lección eterna. Porque no olvides esto, cuando Dios anuncia juicio, siempre hay también una puerta oculta de gracia para quien decide humillarse. Pero la mayoría eligió endurecerse. Prefirieron el orgullo y el rugido de la rebelión antes que la rendición. Sariel, sin embargo, empezó a escuchar de manera distinta, y ese detalle cambiaría todo. Piensa por un momento, ¿qué haces tú cuando escuchas una advertencia de Dios? ¿La ignoras como hicieron la mayoría, o la abrazas como una segunda oportunidad? Capítulo 5. El diluvio y la misericordia. El día del juicio.
El cielo rugió, las puertas de lo alto se abrieron y las fuentes del gran abismo comenzaron a brotar. Era el día que la humanidad nunca imaginó y que los vigilantes temieron desde que escucharon la voz de Enoc. El diluvio no fue solo agua cayendo, fue justicia derramándose. Cada gota era como un martillo golpeando la tierra, limpiando la corrupción, sepultando los gritos de los gigantes que una vez dominaron con terror. El testimonio de Noé. Noé y su familia en el arca escuchaban el estruendo desde dentro. Cada golpe del agua contra la madera era un recordatorio de que obedecer la voz de Dios salva, aun cuando todos los demás se burlan. Afuera, el caos reinaba. Los gigantes caían. Sus cuerpos se hundían en el lodo. Con ellos, la soberbia de una generación entera. Los vigilantes y su impotencia. Y en medio de esa catástrofe, ¿qué sucedía con los vigilantes encadenados? Ellos contemplaban impotentes la destrucción de aquello que habían ayudado a corromper. Era como si la misma tierra los acusara, como si cada ola gritara sus nombres. Fueron testigos de la ruina que sembraron y del juicio que no pudieron evitar. El clamor de Sariel. Pero aquí viene lo que casi nadie te cuenta. En medio de esa escena apocalíptica, mientras los cielos se oscurecían y el rugido del diluvio apagaba toda voz humana, Sariel levantaba su clamor. No era un grito de rebeldía, no era maldición contra el Altísimo, era súplica, era un corazón quebrantado, reconociendo su error y pidiendo misericordia en medio del fin. La respuesta divina. Ese clamor no se perdió entre las aguas. El Dios que escucha incluso el suspiro más débil inclinó su oído. Mientras el resto de los caídos permanecían endurecidos, Sariel se quebraba como un niño. Y en ese contraste, la diferencia quedó marcada para la eternidad. El diluvio trajo sentencia para todos, pero abrió la puerta del perdón para uno. Querido amigo, ¿te das cuenta? A veces Dios necesita enviar un diluvio en nuestra vida, no para destruirnos, sino para borrar lo que nos ata y mostrarnos que aún en medio de la tormenta, Él puede extender misericordia. ¿Será que tu tormenta actual también esconde una oportunidad de redención? Capítulo 6. El perdón imposible. La rendición total. El universo entero parecía haber cerrado las puertas a los caídos. Cada uno estaba encadenado en prisiones de oscuridad, aguardando el juicio definitivo. Pero Sariel no gritaba maldiciones como Azazel, no se aferraba al orgullo como Semiaza, ni al resentimiento como los demás. Sariel eligió un camino distinto, se rindió, y esa rendición abrió un resquicio en medio de la eternidad. El Dios de misericordia. Aunque los ángeles caídos fueron sentenciados, Sariel encontró algo que nadie esperaba, la mirada de compasión del Altísimo. Porque mientras la rebelión nació del orgullo, Sariel dejó que el quebranto hablara más fuerte que su pasado. Imagina ese instante divino. El ángel encadenado, con sus alas marchitas, levanta un suspiro hacia lo alto. No tenía argumentos. No podía ofrecer excusas, solo un corazón desgarrado que decía, fallé, pero aún te reconozco como mi Dios. Y ese clamor atravesó las capas del silencio, subió como incienso, y Dios respondió con algo que nadie vio venir, perdón. La naturaleza del perdón divino. Ese perdón no fue barato, no fue olvido, fue redención. Dios no fingió que nada había pasado, pero mostró que su misericordia puede alcanzar hasta donde nadie se atreve a imaginar. El resto de los vigilantes permanecieron encadenados, endurecidos en su odio. Pero Sariel experimentó lo impensable, la restauración de su lugar en la eternidad. Este momento nos revela algo profundo. No hay caída tan grande que la gracia de Dios no pueda levantar. Si un ángel caído pudo encontrar misericordia, ¿qué nos dice eso de nosotros? ¿Qué excusa podemos dar para no correr al Padre cuando hemos fallado? Tal vez tú también sientas que caíste demasiado lejos, que tu error fue demasiado grande. Pero escucha bien, si Dios extendió perdón a Sariel, también puede extenderlo a ti. Él no mide tu pasado, sino tu corazón en este momento. La historia de Sariel no es solo un relato perdido en los confines del tiempo. Es un espejo que Dios dejó para la humanidad. Cuando vemos que un ángel caído, encadenado y sentenciado, pudo experimentar la misericordia de Dios, entendemos que la gracia no tiene fronteras. La lección de Sariel nos enseña que el problema nunca fue la caída, sino el orgullo de no querer levantarse. Azazel y Semiaza se endurecieron, pero Sariel dobló su corazón y aceptó la justicia de Dios. Esa es la clave. Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Hoy esa oportunidad también es tuya. No importa si has fallado 1000 veces, si tu corazón está cansado, o si sientes que ya no mereces nada.
nada. El mismo Dios que perdonó a Sariel te llama ahora mismo. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Seguirás mirando hacia atrás o darás un paso al frente bajo la bandera de Cristo? Si llegaste hasta aquí, significa que Dios está hablando a tu corazón. No dejes que este sea solo un vídeo más. Suscríbete a Voces de la Biblia para seguir descubriendo estas verdades que transforman vidas. Somos más que un canal, somos una familia que camina junta hacia la verdad. Que la luz de Dios te acompañe en cada paso.